Hola, bienvenidos nuevamente a otro encuentro, otro episodio más de Team Misiones. Esta es una producción de Team. Team es una agencia misionera que sirve a la iglesia en América Latina, pero también en diferentes partes del mundo. Y la manera en que la servimos a la iglesia es acompañando, explorando oportunidades para el envío de misioneros, especialmente misioneros transculturales, a aquellos lugares que tienen poco acceso al evangelio, donde la iglesia es menos visible y donde se necesita escuchar la esperanza de salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Los que nos siguen y los que han visto este podcast saben que este es un espacio donde nos juntamos con amigos para hablar acerca de la misión de Dios. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial y nos acompaña acá Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor. Vienes de lejos, pero es un gozo recibirte, tenerte con nosotros y pues preséntate un poco para que te conozcan las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, gracias David. Es un gusto, es un privilegio estar acá contigo y poder tener esta conversación. Soy salvadoreño, vengo del Salvador, llegué hace ayer precisamente, ¿verdad? Y tengo más o menos un mes de estar en El Salvador. He venido desde Albania con toda mi familia. Nuevamente después de estar 3 años en el campo misionero, casi 3 años en el campo misionero, y ahora pues para reconectar con la iglesia, con amigos y también para poder descansar un poco, ¿no? Para seguir en la ruta misionera. Seguramente algunos saben que grabamos esta producción desde Guatemala. Pero estamos pensando en que la iglesia latinoamericana pueda escuchar este mensaje y pueda compartir esta visión también de la misión global de Dios. Y para eso estamos acá, para conversar acerca de eso. ¿Cómo una familia de El Salvador sale y vive en Albania? Idioma diferente, cultura diferente, aún el clima, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo es Albania. Comencemos por ahí y después retrocedemos en el tiempo para llegar hasta donde están en este momento. Excelente. Bueno, Albania es un buen país. Los albaneses se jactan de tener un país muy rico. No estoy hablando del término económico, ¿no? Sino de muchos recursos que ellos tienen, ¿no? Pero Albania ha sido golpeado por 44 años, por un tiempo de comunismo, ¿no? Que retrasó mucho al país. Es un país que queda en Europa, pero no se parece en nada a los países europeos, ¿no? Que nosotros conocemos como Francia, España, países más desarrollados, ¿no? Entonces hay mucha pobreza en Albania de manera generalizada, ¿no? Y bueno, hay ciudades como la capital, Tirana, que es un poco más moderna, ¿no? En general, Albania está dividida en cuatro religiones, vamos a llamarlas así, ¿no? Que es el cristianismo, que se divide en catolicismo, la iglesia ortodoxa, el protestantismo, hay algunos cristianos evangélicos protestantes, y el islam, que es la gran parte de las personas que profesan esa religión, ¿no? Que es la parte norte. Y en la parte norte es donde estamos nosotros, sirviendo entre comunidades musulmanas, ¿no? Entonces sí, Albania es un país democrático, es uno de los pocos países democráticos en el mundo que en su mayoría son musulmanes. Entonces, esta es una característica muy, muy, muy buena, ¿no? Porque hay mucha apertura hacia obreros que lleguen ahí y puedan servir entre comunidades muy diferentes, ¿no? A la que nosotros estamos acostumbrados en América Latina. Interesante. Albania está en el este de Europa, ¿verdad? Y ahí están en la frontera con Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Sí. y hay conflictos en esa zona, ¿no? Más étnicos, raciales. ¿Ustedes están en una zona que es muy conflictiva o cómo es la zona donde viven? Sí, estamos a 35 minutos en un transporte, un vehículo, por ejemplo, de la primera ciudad de Kosovo, que es Jakova, y estamos a 20 minutos de la frontera. Entonces, ahí siempre se escuchan rumores de guerra, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Cuando uno va entrando a Kosovo, uno puede ver también que la gente siempre está en esa tensión, ¿verdad? Siempre existe esa tensión porque el país que está cerca de Kosovo es Serbia. Y te recuerdas también que hubo una guerra hace 25 años, ¿no? La guerra de Kosovo, y que fue prácticamente una persecución étnica, ¿no?
de parte de Serbia hacia Kosovo. Un asunto bien político ahí, ¿no? Tampoco quisiera parcializarme, ¿no? Pero esa es la realidad, es lo que estudia la historia, ¿no? Entonces, sí, es una zona muy, que los albaneses están todo el tiempo en tensión y ellos están preparados todo el tiempo para la guerra. Y cuando te hablo de los albaneses, también los incluyo a los albaneses de Kosovo, porque el 80% de las personas que habitan en Kosovo son albaneses. Entonces estamos hablando de una Albania grande, le llaman ellos, ¿no? Que no solo incluye la región de Albania como está en el mapa, sino también otras regiones que quedaron fuera del mapa cuando se hizo pues la división territorial, que es Kosovo, Macedonia del Norte, también hay una parte de albaneses y hay otra en Montenegro. Entonces el sueño de Albania es que todas esos albaneses que están fuera de esas regiones se unan, ¿no? Claro, tenemos a los eslavos, por otra parte, que no quieren que eso suceda. Entonces estamos en una zona donde no hay guerra actualmente, la guerra ya pasó, pero sí está en esa tensión, ¿no? Conflictiva todo el tiempo de en algún momento va a ocurrir algo, ¿verdad? Entonces se vive constantemente con esa tensión. Qué interesante conocer eso, porque una cosa son las divisiones geopolíticas, ¿no? Y otra cosa son los asuntos étnicos, raciales. Sí, ¿No? sí, Sí. sí. Y vamos a hacer una pausa ahí y vamos a ir al pasado. ¿No? Cuéntanos cómo una familia de salvadoreños llega a esta parte del mundo, a esta región del mundo, con tantas cosas diferentes, con tantas cosas hermosas, con tantas cosas desafiantes, pero particularmente lo que mencionabas, ¿verdad? Esa tensión sociopolítica, étnica, pero también tanta diferencia religiosa. Cuéntanos, ¿cómo llegaron allá? Bueno, en principio te diré que es un llamado del Señor, ¿no? Aunque suena un cliché, pero así es un llamado del Señor. Fuimos llamados por el Señor eh, para poder compartir el Evangelio en lugares no alcanzados donde Cristo no es anunciado y con comunidades musulmanas. Ahora, ¿cómo se dio ese proceso? Es interesante y por eso es que te digo que es un llamado, porque yo hace como unas, no sé, 6 años me dedicaba a algo completamente diferente de las misiones. Y ¿A qué te dedicabas? yo soy abogado y pasé 15 años en medio de los casos judiciales, trabajé mucho tiempo en los tribunales de justicia de mi país y mi sueño pues era llegar a ser un juez de la República, ¿no? Siempre he estado ligado con ese aspecto de la justicia, de proteger a los que están sin voz, ¿no? Ese ha sido siempre el llamado quizás natural del Señor, ¿no? Y pues mi carrera me dio la oportunidad de poder trabajar en eso por mucho tiempo, ¿no? Pero el llamado fue muy irresistible. Yo comencé a servir, te lo digo de manera personal, pero después mi esposa también puede comentar un poco acerca de esto. Yo comencé a servir en la iglesia por muchísimos años, ¿no? Quería servir de manera voluntaria en la iglesia y quería aprender también de la palabra del Señor. Fui estudiando la palabra de Dios de manera muy sistemática, como quizás estudiaba las leyes en mi carrera, ¿no? Así es el acercamiento que yo tuve a la palabra de Dios. Estudié teología, pero llegó un momento en que tenía que tomar una decisión, porque el llamado fue muy, muy fuerte para mi vida de poder dedicarme realmente a poder compartir la palabra de Dios de una manera más enfática, ¿no? Sé que hay un llamado, todos tenemos un llamado, ¿verdad? Como misioneros, llamémosle así, ¿no? A poder compartir el evangelio en cualquier contexto donde nos encontremos, en cualquiera de las esferas de la sociedad. Pero yo buscaba, poder realmente dedicar mi vida completamente a transmitir la palabra de Dios de manera más directa a las personas, que lo necesitaban, ¿no? Mi esposa me estuvo esperando 10 años. Yo se lo voy a agradecer a ella toda la vida. Ella se dedicó desde el año 2010 a la obra, ¿verdad? En El Salvador. Trabajaba en una universidad, se llama Universidad Evangélica, y trabajó en la iglesia por mucho tiempo también. Ella renunció a su trabajo y me esperó. Y eso fue algo muy, de verdad, muy hermoso, que mi esposa, oraba por mí y decía: "Bueno, yo tengo un llamado", me decía ella, "quiero dedicarme, a la obra". Y al final llegó un momento que yo le dije: "Bueno, la verdad es que después de estudiar la palabra de Dios, Dios me está llamando a poder profundizar un poquito más y salir de mi zona de confort
que era mi país, y poder trasladarme a Guatemala después nuevamente. Posteriormente nos trasladamos a Guatemala buscando precisamente el llamado. Hasta el momento no había llamado misionero. Simplemente quería dedicarme a profundizar en las Escrituras y poder encontrar realmente el llamado del Señor para nuestra familia. Ya era un asunto más familiar. Así que nos mudamos, estudiamos en un seminario aquí en Guatemala y luego tuvimos muchas experiencias misioneras, testimonios de misioneros llegaron a nuestra vida y, teníamos que tomar una decisión. ¿A qué nos vamos a dedicar? Salimos de El Salvador sin un llamado claro a qué nos íbamos a dedicar como familia, pero el Señor fue fiel y Él nos atrajo a los lugares donde Cristo en realidad no es anunciado, no es predicado, ¿verdad? Entonces, llegamos a la decisión con mi esposa de poder dedicarnos a la obra misionera a tiempo completo, ¿no? Y buscar una oportunidad de poder servir en estas comunidades. Posteriormente, pues, David, ya debo de mencionarte a ti, sinceramente, porque tú fuiste una persona muy clave para nuestra familia, ¿verdad? Me acuerdo que te preguntaba a ti, mira, queremos dedicarnos a esto, al llamado así misionero, ¿no? Como se le llama comúnmente. Y tú fuiste de gran ayuda. Nos conectaste con algunas agencias misioneras, pudimos conversar con estas agencias y al final tomamos la decisión, pues, de trabajar con una agencia que está enfocada en lugares no alcanzados y que también trabaja con musulmanes, ¿no? Que es la mayor, para nosotros, y yo lo veo así también estadísticamente, es la necesidad más grande en el mundo, hablando de religiones, ¿no? Porque el Islam está avanzando mucho en muchos países y hay muchos países y etnias completas que son comunidades enteramente musulmanes en el mundo, ¿no? Entonces vimos esta necesidad y dijimos, bueno, vamos a ir entonces a trabajar con ellos, ¿no? Y es interesante lo que dices con respecto a este bloque religioso o el Islam, que ves los números de otras religiones y los ves declinando, pero el Islam lo ves aumentando, ¿verdad? Va de 22, 23, 24, 25% de la población mundial. Y por supuesto, los índices de natalidad entre países, pueblos musulmanes son significativamente más altos que pueblos tradicionalmente más cristianos, aunque obviamente eso incluye muchísimas cosas. Eso es para otra conversación. ¿Qué decimos, a qué nos referimos cuando hablamos de cristiano, ¿verdad? Pero sí es una religión, un bloque religioso que crece, que crece, que crece. Y como lo mencionaste al inicio, em, esa diferencia es importante hacer, ¿verdad? Hay algunos países que realmente son musulmanes, ¿verdad? Por ejemplo, la República Islámica de tal o cual, ¿verdad? Entonces sí hay una identidad religiosa, no solo nací en tal país y por lo tanto soy musulmán, ¿verdad? Am, entonces, yo creo que es bueno destacar eso, ¿verdad? Porque se estima que el 86% de musulmanes, budistas e hinduistas no conocen a un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Son datos alarmantes. intencionalmente se tienen que cruzar barreras. Y eso es lo que ustedes hicieron, ¿no? Intencionalmente cruzar barreras lingüísticas, geográficas, bueno, una enorme barrera geográfica. ¿Cómo ha sido para, pues, tal vez también incluir a tu iglesia local, tu iglesia enviadora, ¿verdad? Las iglesias y las personas que les apoyan de este lado del mundo. ¿Cómo ha sido para ustedes, para ellos, que ustedes estén sirviendo en un contexto así, ¿verdad? Es algo nuevo para muchas de nuestras iglesias, ¿verdad? Y lo digo de manera personal, para nuestra iglesia en la ciudad de Guatemala, es algo nuevo, algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo apoyar mejor, cómo servir mejor. Pero ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles son algunas cosas que dices, nosotros no esperábamos esto? ¿Verdad? Sí. Bueno, en realidad fue una sorpresa para nuestros pastores, porque habíamos trabajado por mucho tiempo con ellos de la mano, más mi esposa que estuvo más años, ¿no? Y nunca ellos identificaron en nosotros un llamado tan claro a las misiones, ¿no? Según ellos pensaban que en algún momento nos íbamos a convertir en pastores o quizás que yo iba a seguir con mi profesión, pero para ellos fue sorpresivo
Pero algo que resalto de nuestros pastores en nuestra iglesia, se llama Iglesia del Camino, a la que pertenecemos en El Salvador, es que ellos estuvieron dispuestos a enviarnos, sin ser una iglesia misionera, ¿no? Sin ser una iglesia de envío. Ellos no trabajan, no tienen esta visión, ¿verdad? Como muchas iglesias en otros países, en nuestros contextos. Pero ellos estuvieron dispuestos a aprender. Y para nosotros eso fue muy valioso. Bueno, vamos a enviarlos, ¿no? Vamos a ser la iglesia que ora por ustedes, van a ser nuestros misioneros, pero queremos aprender porque precisamente ocurrió eso. No sabemos casi nada, ¿no? Nos hemos concentrado en El Salvador, pero queremos aprender. Y a partir de ahí ellos comenzaron a hacer muchas preguntas, se han reunido en algunas ocasiones con los representantes de nuestra agencia misionera, han desarrollado algunos pequeños proyectos, jornadas de capacitación con el tema de la misión, ¿no? La misión de Dios. Y ellos han hecho algunos viajes también misioneros ellos, para conocer un poco más la realidad de otros misioneros en otros lugares. Ya hay un líder en nuestra iglesia dedicado exclusivamente a eso, a movilización. Por lo menos hay dos proyectos internos, ¿no? En El Salvador, con zonas muy pobres en el país, donde van regularmente a hacer misión también, ¿no? Misión interna. Entonces hay algunos avances, ¿no? No estoy diciendo que nosotros como fuimos la punta de lanza, no, no es así, sino que en algún momento ellos se dieron cuenta también de la necesidad de poder enviar a personas que habían formado parte de su iglesia por muchos años, ¿no? Y eso lo agradecemos mucho, porque son nuestros amigos. Nosotros somos muy buenos amigos con nuestros pastores, ¿no? Y eso fue para nosotros muy impactante. Sinceramente pensábamos que nos iban a dar la mano y que Dios les bendiga, ¿no? Pero ha sido muy bueno. Y hay un grupo de intercesión también. La intercesión ha sido una clave para nosotros. Tener a personas que estén orando, que estén intercediendo. Yo estoy enviando reportes a la iglesia local, bueno, a la iglesia también aquí en Guatemala. Estamos enviando reportes de manera regular, ¿no? Y vemos que las personas, nos hemos encontrado a más personas, muchísimas personas que han estado orando por nosotros sin nosotros saberlo. Y eso ha sido una tremenda bendición. Simplemente que la iglesia ore por misioneros, ore por la misión de Dios, es un gran paso. Y después viene pues la estructura, ¿no? Pero que comience con intercesión para nosotros ha sido un apoyo muy, muy valioso, ¿no? Y realmente es un trabajo espiritual, ¿verdad? Es una labor espiritual y hay oposición, porque sin lugar a dudas, estos contextos viven en carne propia lo que dice la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo escribiendo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Cristo, para que no entiendan el Evangelio. Sus ojos están cegados y si no hay una intervención del Espíritu en esas vidas, pues ¿qué se puede hacer con esfuerzo humano? ¿Verdad? Muy poco o nada. ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas que ustedes han encontrado como, tal vez, no sé si decir difíciles o complejas en el campo? Te hago esta pregunta porque aquí en América Latina, ¿verdad? Se escucha con mucha frecuencia como que nosotros nos parecemos a los no alcanzados, a pueblos musulmanes, especialmente gente, por ejemplo, del norte de África, como han hecho estudios culturales, ¿no? Y hay mucha coincidencia, ¿verdad? Los musulmanes árabes conquistaron España, luego los españoles vinieron, nos conquistaron a nosotros, entonces hay mucho sentido de comunidad, algunas palabras. Ahora, podemos decir que sí lucimos como ellos, ¿verdad? O sea, sí nos parecemos en algunos rasgos físicos, algunos asuntos culturales, pero también tenemos que pensar en las diferencias. También tenemos que pensar en los desafíos al llegar al campo misionero, especialmente en lugares como en los que están ustedes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa expectativa versus realidad que se han encontrado en el campo misionero? Sí, bueno, la cultura, hablo de mi experiencia en Albania, ¿no? Estamos en una zona alejada de la ciudad, vivimos prácticamente en medio de unas montañas, ¿no? Y en medio de musulmanes. Entonces, quizás uno de los más grandes desafíos que nosotros encontramos es que nuestra cultura es muy diferente a la cultura en la que nosotros estamos sirviendo, porque es una cultura que es
quizás un 70-80% es una cultura de honor y vergüenza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que las personas todo el tiempo piensan en respetar a la persona si en realidad es muy valiosa para ellos, ¿no? Y si no es tan valiosa para ellos, pues la avergüenzan, ¿no? Existe esta dinámica, ¿no? De entre honor y vergüenza. Acumulas honor, más te respeto, ¿no? Si no acumulas honor, pues no te respeto y te veo de menos, ¿no? Eso quizás en nuestros países no ocurre tanto, no es tan así. Hay algunos rasgos, pero no están así. En Albania la gran parte es una cultura de esa forma, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que aprender realmente cuáles son los patrones culturales de honor y vergüenza a los que ellos están acostumbrados, y eso requiere tiempo. Para ser aceptados nosotros en la comunidad albanesa del norte de Albania, tuvimos que aprender esos patrones, ¿no? Vivir entre ellos, cometer muchos errores culturales y en esa dinámica aprender a comportarnos como ellos, para poder ser valorados por la sociedad. Porque son grupos muy cerrados, son grupos tribales, ¿no? Son como tribus, pequeñas tribus, y para entrar a esos círculos tenemos que ganarnos el respeto de la sociedad. Con el tiempo aprendimos que una de las formas en que nos ganamos el respeto de ellos es sirviéndoles, ¿no? Sirviéndoles con amor y sirviéndoles de manera desinteresada. En un inicio tuvimos que desligar nuestra fe en Jesús, en un inicio, ¿no? Para mostrarles que en realidad nosotros queremos amarles sin necesidad de presionarlos de manera religiosa. Ese es el verdadero amor, cuando nosotros los amamos porque ellos son personas, porque necesitan en realidad eh, conocer a Dios a través de nosotros, a través del servicio, ¿no? Y posteriormente ellos pudieron aprender acerca de nuestro testimonio de servicio, quiénes éramos nosotros, ¿no? Y ella es una gran oportunidad para poder testimoniar acerca del mensaje de Jesús. Pero tuvimos que aprender muchos patrones. Uno de los patrones culturales, por ejemplo, que nosotros tuvimos que aprender personalmente, como hombre te lo digo, es que cuando yo iba caminando en la calle no podía saludar a las mujeres, ni siquiera poder verlas a las caras, ¿no? A los rostros. Cuando en nuestros pueblos estamos tan acostumbrados a saludar Cruzas la a calle, medio, ¿no? soy y beso Sí, y eso aunque no lo conozcas a la sí. persona, buenas tardes, de educación, ¿no? En Albania no es ser maleducado no saludar a las mujeres de parte de los hombres, no, es un respeto. Es más, la irrespetás si la saludás y no la conoces. Imagínate eso, es una pequeña muestra de un choque cultural. Eso se aprende viviendo entre ellos, ¿no? Cometiendo el error. No, cometí muchos errores. Al principio, hola, ¿qué tal? No, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, el latino también es muy así, ¿no? Muy de agarrar y muy de abrazar y ¿cómo está? El albanés no es así. Y en general la cultura musulmana, pues, te mide en primer lugar y después te incluye en la sociedad, ¿no? Entonces, eso fue así. Otro choque que para mí fue quizás uno de los más importantes es que yo esperaba, por ser una cultura musulmana, que hubiera más hospitalidad. Y esto no es lo que experimenté en la zona donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Me di cuenta que esto es una excepción a los países, por ejemplo, árabes o de Medio Oriente, ¿no? Donde la hospitalidad está en el top, ¿no? Al extranjero. Incluso en la Biblia podemos ver que hay mucha hospitalidad por todos lados. Es uno de los rasgos, uno de los valores más importantes, ¿no? Pero en esta cultura no, es diferente. Es por el comunismo. En el comunismo la gente estaba muy encerrada en sus casas y estaban vigilándose unos a otros a ver quién cometía el error para ponerles el dedo, como decimos. Imagínate esto, 44 años, ellos aprendieron estos patrones para actuar de esta forma y eso estuvo muy arraigado, ¿no? Posteriormente que cayó el comunismo. Me di cuenta de eso. Sí, tal vez para hacer un punto de comparación, ¿verdad? Después de la pandemia, como todos quedamos un poco más así como mejor de lejos, ¿verdad? Mejor de lejos. Pero pues la pandemia, ¿cuánto tiempo fue, no? Pero un proceso de comunismo, ¿verdad? De este estilo de vida por años y años y décadas, deja una marca muy profunda en la gente. Entonces la gente quiere ser muy hospitalario, pero la forma en que ellos demuestran su hospitalidad es de la puerta de tu casa para afuera, ¿no? Y ahí viene la cultura del café en Albania. Todo pasa por un café. Es muy diferente quizás a otras culturas en Medio Oriente. Todo pasa por un café.
Esa es la forma en que el albanés te dice estoy contigo. Si el albanés te invita a un café y te lo paga, es que en realidad es una persona que está acumulando honor para ellos. Y eso ha sido algo característico del pueblo. Ahora, todo esto, David, para conocer toda esta cultura y para poder formar parte de esa sociedad, nosotros tendríamos que vivir ahí, ¿me entiendes? Uno tiene que mudarse de los países y vivir entre ellos y pasar largo tiempo aprendiendo los patrones culturales, encarnándote en la sociedad para poder comunicar el evangelio en medio de la cultura, ¿verdad? No es posible hacerlo con un proyecto misionero corto, por ejemplo, que son bendecidos, ¿no? Pero si en realidad queremos tener un impacto profundo, debemos de ir y permanecer entre ellos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos actualmente experimentando, viendo, ¿no? Que las personas están abriendo sus corazones hacia nosotros como resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él va delante de nosotros abriendo camino, pero también por permanecer en la sociedad. Ujú. Sí, eso último que estás diciendo es muy importante, que lo podamos entender como iglesia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros pensamos, bueno, ya te apoyamos 6 meses, ¿cuántos convertidos tienes? ¿Verdad? ¿Cuánta gente estás discipulando? Y realmente la esperanza es formar una iglesia. La oración es que se forme una iglesia, ¿verdad? Y que hayan personas locales, creyentes, que abracen el evangelio, que sean seguidores de Cristo, que se comprometan, ¿verdad?, a vivir una vida cristiana siguiendo a nuestro Salvador. Y ese es un mensaje que se comparte, pero claro, estamos en un contexto completamente diferente y hasta no llegar a un punto de confianza, ¿verdad? Como decías, hasta cuando no te pagan un café, hasta cuando no te invitan y te pagan un café, hasta cuando no hay esta comunión, esta comunidad, ¿verdad? Es muy difícil llegar y decir, mira, te voy a decir lo que me enseñaron, ¿verdad? Este es el mensaje del Evangelio y toma. Porque claro, se levantan muchas barreras, ¿verdad? Lo que estoy escuchando. Ahora, una última pregunta para que nos ayudes a entender un poco cómo ustedes han llegado, han vivido ahí casi 3 años y cómo van a continuar. ¿Cuáles son algunos proyectos? ¿Cómo la comunidad los conoce? ¿A qué se han dedicado? ¿Qué están haciendo para bendecir, para servir a la comunidad y para ganar honor y confianza de la gente? Sí. Bueno, desarrollamos quizás por 6 meses, estuvimos realmente entregados al aprendizaje de la cultura y el idioma. Es más que todo el idioma, ¿no? Entonces nos concentrábamos muchísimo en el aprendizaje. Contratamos a personas locales que pudieran enseñarnos. Esto es muy importante, sobre todo en la cultura donde nosotros estamos, que no tenemos un idioma puente. No existe, las personas no hablan el inglés, por ejemplo, no es tan común. Entonces no había forma de que nosotros pudiéramos comunicarnos, a menos que sea el albanés, y es un albanés local. Entonces tuvimos que aprender el albanés estándar, el que se habla en casi toda la región central y sur de Albania, y luego pues también a la vez aprender el dialecto. Y eso nos llevó tiempo. Fueron 6, 7 meses más o menos Enfocados. enfocados en eso, Claro, porque siguen aprendiendo. seguimos aprendiendo, aunque ya en los últimos meses decidimos cortar el aprendizaje formal y solo dedicarnos a hablar con las personas, ¿no? Que eso es lo que pasó en el último mes, ¿no? Antes de venir decidimos cortar y cuando lleguemos nuevamente a Albania, pues la idea es poder conversar con la gente de manera inmersiva. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ya después de 6 meses, 7 meses de estar aprendiendo la lengua, el albanés local y el dialecto, ya sentíamos la necesidad también de poder aportar a la sociedad, servir a la gente, ¿verdad? Y comenzamos a construir algún tipo de plataformas que pudiéramos nosotros también ejercer nuestros dones sirviéndole al pueblo albanés. Así que creamos un centro de educación y arte, porque nos dimos cuenta que a los albaneses les encanta aprender idiomas, en primer lugar, y en segundo lugar, porque las características del equipo iban más enfocadas en esa parte educativa, de artes y de música, ¿no? Somos tres, hasta el momento somos 3 familias que estamos en el campo, una de Brasil, de El Salvador y otra de Argentina. Parece un chiste, ¿va? Está un salvadoreño, un brasileño y un argentino. Pero ha sido diferente las culturas entre nosotros, pero gracias a Dios nos hemos también enfocado en un objetivo, ¿no? Que es usar este centro
de enseñanza y arte para poder tener una relación más profunda con diferentes personas. Así que tenemos clases de español. Nosotros nos convertimos en el campo en profesores de español, tomamos un curso para esto. Tenemos una maestra de música, enseña música a niños y adolescentes. Y también desarrollamos un proyecto de creación de una escuela de fútbol que estamos en los primeros pasos, ¿no? Porque obviamente el fútbol une. Es un deporte donde los niños les encanta jugar fútbol en todas partes del mundo y en Albania no es la excepción. Entonces, ¿cuál es la idea? A través de estas plataformas nosotros hemos conocido a medio pueblo, casi todo el pueblo nos conoce, ¿no? Por esa parte de servicio que le estamos. Estas plataformas consideramos que son puentes para poder entrar a las familias, para poder conocer de manera más profunda las necesidades de, de las mujeres, por ejemplo, de los niños que están abandonados. Es una cultura muy de abandono, ¿no? Los niños no son tan importantes en la sociedad. Nosotros entonces estamos viendo que los niños son importantes para nosotros y también para el Señor y en los adolescentes también. Y queremos que llevar desarrollo local, ¿verdad? A esos pueblos. No solamente el mensaje del evangelio, ¿verdad? Solamente decirle, bueno, aquí está, cree en Jesús y arrepiéntete de tus pecados, sino darles algo, así como Jesús caminó en medio de nosotros y proveyó muchos recursos para las necesidades de las personas. Así nosotros estamos trabajando en eso. Y enfocándonos también ahora para los próximos meses, luego de que volvamos a Albania, en levantar espacios para compartir historias bíblicas, para compartir de manera ya más enfática la palabra de Dios a todas estas relaciones que nosotros estamos formando. Por lo menos hacer la invitación, ¿no? La invitación a que puedan aprender de la palabra de Dios. Y es la clave. Hemos acumulado honor, respeto, para la gloria de Dios, lo hemos hecho, y ahora el albanés quita sus tapones, ¿no? Y es como ganarse un poco el respeto para poder compartir realmente lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Aprovechar esa oportunidad, esas relaciones que hemos formado para poder compartir el Cristo y llevarles el evangelio, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Qué bueno, gracias. Ha bendecido mucho mi vida y pues nos conocemos hace ya varios años y su testimonio de fe, de perseverancia, de compromiso, de seguir el llamado que el Señor les ha hecho, pues a ti de manera particular, pero a ustedes como familia también me ha animado y espero que a todos los que están escuchando esta conversación también les haya animado. Dios puede usar a la iglesia latinoamericana para bendecir a todas las naciones con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este ha sido un espacio, ¿verdad?, de conversación de la misión. Gracias, Héctor, por estar con nosotros, compartir este tiempo. Y en una próxima entrega tendremos a tu esposa y estoy muy animado también por esa conversación. Claro. Y gracias por acompañarnos. No, gracias, ha sido un gusto, un placer. Y a todos ustedes, nos vemos en una próxima entrega y esperamos que el Señor les bendiga abundantemente.